Dios bendiga en esta noche a todos los que vinieron a compartir con nosotros este culto. Bienvenido a la casa del Señor. Y a usted que allá en su casa está viéndome, pues bienvenido también a compartir la palabra de Dios. En esta noche vamos a estar compartiendo un mensaje del Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 1 en adelante. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones en esta noche. Gloria a Jesús. Pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maraville de que te diga, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, mas ni sabes a dónde vas ni de dónde vienes. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabe estos? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto de eso testificamos, y no recibí el testimonio. Padre, te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra y de toda la existencia. Pon una palabra en mi boca, Señor, para tu pueblo. Lo que hoy nos escuchan, lo que hoy han venido a este lugar, Señor, y aquellos que están en sus hogares, tú lleves un mensaje de consuelo. Háblale por mi boca a tu pueblo. Bendice tu pueblo. Sea yo un instrumento de bendición en esta hora para tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, Padre, te doy gracias. Gracias por ello. Gloria a Jesús. Nicodemo, un principal entre los sacerdotes, un principal entre los judíos, maestro de la ley,
viene a Jesús y viene a verlo de noche. ¿Por qué viene de noche? Porque tenía temor. Porque tenía temor y vino de noche a visitar a Jesús. Y cuando él viene y le dice: Maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque lo que tú haces, las señales que tú haces, solamente una persona que viene de Dios puede hacerla. Y Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios el que no nace de nuevo. Pero él era fariseo, era un principal entre los sacerdotes. Y para ver el reino de Dios, Jesús le dice que hay que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, porque el Espíritu de Dios es que da testimonio de Cristo. Si él no podía entender, sencillamente porque le dice Jesús: lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. En la carne él no podía entender, él no tenía el espíritu, él no tenía el testimonio de Cristo porque no lo había recibido. Por eso que las cosas celestiales son cosas espirituales, y para usted entenderlo tiene que ser bajo el conocimiento y la relación que usted tenga con el Espíritu. Es que usted puede tener el testimonio de Cristo, porque Cristo es el que ha venido a nuestras vidas, transformarla, cambiarla, llenarnos de su Espíritu para nosotros poder entender las cosas celestiales. Nicodemo era un hombre marcado de Dios, pero estaba marcado por la circuncisión de su prepucio. No tenía el espíritu, y Jesús le dice: lo que es de la carne, carne es, y en la carne no se pueden entender las cosas espirituales. Es necesario, para entender las cosas espirituales, estar lleno del Espíritu de Dios, tener el testimonio de Cristo. Y la Biblia nos enseña en 1 de Juan verso 10 que nosotros llevamos el testimonio de Cristo en sí mismo. Y ese testimonio que tenemos dentro es necesario que salga afuera para poder llevarlo a los demás. Si no tenemos el testimonio de Cristo, si no tenemos la llenura del Espíritu, no podemos dar testimonio para que la gente entienda estas cosas. Él lo tenía, el testimonio. Él era un hombre marcado de Dios, maestro de la ley. Jesús le dice: siendo tú maestro de Israel, no puede entender estas cosas. No puede recibir el testimonio porque él lo miraba como maestro. Ha venido como maestro. Pero él no podía entender que Jesús no era solamente el maestro. Jesús era Dios. Jesús era el Mesías. Jesús era el que traía en sí mismo el mensaje nuevo que se estaba llevando a cabo, que él mismo traía, y traía su testimonio que iba a ser revelado en este mundo. Si él hubiera recibido
a Cristo, el testimonio de Cristo, tal como era Cristo, él hubiera podido entender el mensaje de Cristo. Porque él le dice, siendo tú maestro de Israel, no puede entender estas cosas. Él pensaba que tenía que entrar al vientre de su madre. Y el nacimiento del Espíritu no es por un nacimiento de parto humano, sino por un nacimiento en el Espíritu de Dios, que usted lo puede recibir cuando usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, cuando usted es bautizado por el Espíritu, cuando usted lleno del Espíritu, se abren los cielos para usted, se abre su mente, se abre su corazón, usted es lleno del Espíritu, y cuando usted es lleno del Espíritu, la revelación de la palabra, la revelación de Cristo, la presencia de Dios se hace palpable en su vida, y ese testimonio sale de adentro para afuera, porque ya usted tiene el Espíritu de Dios en su corazón, y el testimonio de que usted es nacido de nuevo, nacido de Dios, sale de usted. Y cuando ese testimonio sale, impacta el corazón de los que no conocen a Cristo. En la carne podemos saber de todo. Podemos ser maestros. Podemos hacer maestría. Podemos hacer seminario. Podemos hacer de todo. Pero hasta que el Espíritu de Dios usted no lo recibe, usted no puede entender la profundidad de Cristo. Porque las cosas espirituales se entienden por el Espíritu, y las cosas terrenales son carnales. Y lo carnal no puede entender las cosas celestiales. En el capítulo 5 de Primera de Juan, nos da testimonio de estas cosas Juan. Capítulo 5 de la primera carta de San Juan nos dice, verso 5, ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree en Jesús. Es el que cree en Jesús, que es hijo de Dios. Verso 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y dice más adelante, y tres son los que dan testimonio en la tierra, en los cielos: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y esos tres concuerdan. Y aquí Jesús le está diciendo que tiene que nacer de nuevo. Y que tiene que nacer del agua y del Espíritu, porque aún Jesús no se había manifestado. El nacimiento de la iglesia ocurrió allá en el Calvario. Después que Jesús muere, en el capítulo 19 de San Juan, cuando Jesús estaba en la cruz después de muerto, querían bajarlo y fueron a verificar que ya estaba muerto. Y al encontrarlo muerto,
un soldado tomó una lanza y traspasó su costado. De su costado manó sangre y agua. El mismo soldado dio testimonio de que verdaderamente ese hombre que había sido crucificado era el Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios es que trae la salvación al mundo. ¿Por qué? Porque San Juan nos dice en su carta, que ya leímos, que tres son los que dan testimonio en los cielos: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. El agua que limpia. Jesús vino en la cruz del Calvario a traer y a limpiar todo pecado en el hombre. Y derramó esa sangre que en ese momento nace la iglesia en el Calvario. Salió de su costado sangre y agua, sangre que limpia, sangre que liberta, sangre que purifica y sangre que rompe cadena, deshace toda obra de la tiniebla. Esa sangre, la sangre del Cordero derramada, es que trae en sí mismo el testimonio de Dios. En la misma porción, en el versículo 10, dice que nosotros, cuando creemos en Jesucristo, cuando recibimos a Jesucristo, nosotros llevamos en sí mismo el testimonio de Cristo. Y si lo llevamos en sí mismo, ese testimonio de Cristo tiene que salir de nosotros para impactar a los demás. Porque las cosas espirituales no llegan al hombre por el hombre, sino llegan a través del Espíritu de Dios. Por eso es que en el capítulo 6 de San Juan había problema en la iglesia primitiva y escogieron hombres para que trabajaran. Y la exigencia era buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Y cuando el hombre tiene un buen testimonio y está lleno del Espíritu Santo, eso sale de adentro. Y vemos nosotros a Esteban en el capítulo 7 del mismo evangelio de los Hechos de los Apóstoles, que Esteban era hombre escogido por Dios para servir. Y era un hombre lleno del Espíritu y inmediatamente fue llamado y ungido. Él comenzó a dar testimonio y salía de él ese testimonio de Cristo. Fue perseguido, fue maltratado, pero llevaba el testimonio de Cristo por donde quiera que iba. Ese testimonio brotaba por donde quiera que él iba. Y lo demás, la iglesia primitiva era una iglesia que había nacido de nuevo. Y en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, viene Hechos 2, verso 4, 3 y 4. Hechos 2, versos 3 y 4.
nos dice la Biblia aquí, y se aparecieron lenguas como y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según lo que el Espíritu le daba que hablasen. Ese día fueron llenos del Espíritu Santo. Antes de esto estaban los mismos apóstoles, los mismos que habían caminado con Cristo. Aquellos estaban asustados, estaban con la misma condición que tenía Nicodemo, porque Nicodemo fue de noche por temor. El que está lleno del Espíritu no teme. El que tiene el testimonio de Cristo no teme, sino que camina con firmeza y salen los frutos de él. Y así fue la iglesia primitiva. Tan pronto esto sucedió, que fue en Pentecostés, la iglesia de Jesucristo se lanzó. Nació en el Calvario, pero se lanzó el día de Pentecostés a predicarle a la gente. Y aquellos que le tenían miedo, aquellos ellos le predicaban con denuedo, le predicaban la palabra y salía de ellos el testimonio de Cristo. Y es lo que la iglesia necesita en este tiempo. Es que nosotros los cristianos seamos revestidos de Cristo. No es un deseo, es una necesidad de ser revestido de Cristo para nosotros poder llevar el testimonio de Cristo a las naciones, a aquella gente que lo necesita, porque el mundo está en problemas, está atado. El mundo necesita a Cristo. Los gobernantes en este tiempo se sienten poderosos, se sienten prepotentes por su poderío militar quizás, por su riqueza. Pero si no entran a recibir a Cristo, si Cristo no los llena de su presencia, ellos no pueden entender estas cosas. No es con fuerza, no es con poderío militar, no es con economía. Todas estas cosas son añadiduras. Es con el Espíritu de Dios que vamos a alcanzar la paz, que vamos a alcanzar la vida eterna. Esto es por el Espíritu. La iglesia de Jesucristo necesita en este tiempo esa llenura de Dios. La iglesia de Jesucristo lo necesitamos. Volvernos a Dios y llenarnos de su testimonio. El testimonio de Cristo lo llevamos en sí mismo. Y así lo dice la primera carta de San Juan en el verso 10. Que el que cree en Cristo, el que es lleno del Espíritu de Dios, tiene en sí mismo el testimonio de Cristo. Es necesario que nos llenemos de Cristo con coronavirus y sin coronavirus. Cristo es el Señor y Cristo está por encima de todo, porque Él fue enviado por el Padre para restaurar, para cambiar, para sanar lo que se había perdido en el Edén. El pueblo hebreo no podía entender estas cosas. Los judíos lo rechazaron. Y aún lo siguen rechazando, pero ellos
tienen la promesa de Dios por Abraham, pero promesa de que son pueblo de Dios y son bendecidos de Dios. Y hay que reconocerlo, hay que orar por ello. Pero ellos no tienen el conocimiento de Cristo. Aunque hay muchos judíos, la iglesia primitiva, la mayoría era judíos que creyeron. En este tiempo, ellos se han mantenido separados, pero es el pueblo de Dios. Es el pueblo que usted debe amar, orar y respetar. Aunque muchos lo odian, así es todo aquel que no tiene el Espíritu, odia el Espíritu. Pero nosotros debemos inyectarle el Espíritu Santo a los que están en tinieblas. Porque el Espíritu trae la luz de Cristo. Esa luz que alumbra en medio de la tiniebla se puede manifestar solamente por el Espíritu de Dios. El cristiano debe entender y conocer que no son títulos, que no son cosas de títulos materiales, sino que son cosas del Espíritu, y espiritualmente nosotros tenemos que hacerle entender a la gente que está atada, a la gente que no puede escuchar porque el príncipe de este mundo lo tiene ensordecido. El príncipe de este mundo lo tiene que no pueden entender. Pero nosotros que hemos recibido a Cristo, tenemos la seguridad y la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Tenemos el testimonio de Cristo para llevar a las naciones esa luz que alumbra en medio de la tiniebla. Y si tenemos ese testimonio, nosotros que llevamos en sí mismo ese testimonio, debemos mantener el fuego del Espíritu. Ese mismo fuego que se entró el día de Pentecostés en el aposento alto y posaba sobre cada uno de ellos y bautizaba a cada uno de ellos con ese fuego y con esa llenura del Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios para que esa misma presencia que llegó ese día de Pentecostés, como un viento recio, permanezca en la iglesia de Cristo, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Y no es por conocimiento humano, sino por la presencia del Espíritu. Es necesario en este tiempo. La iglesia quizá tenga temor. Hay mucha gente que está como estaba Nicodemo, que pensaba que tenía que entrar al vientre de su madre para nacer de nuevo. No. Ahora lo que tenemos que permanecer, porque ya entramos en la presencia de Dios, permanecer en esa presencia, permanecer bajo la relación y dependencia total del Espíritu de Dios. Pablo decía: yo soy fariseo de fariseo. Quiere decir que sus abuelos eran fariseos de parte de padre y de madre. Y que su padre también eran fariseos. En la religión, irreprensible. En el celo, perseguidor de la iglesia. Pero dice después: yo, todo lo que tengo, lo he puesto por estiércol
para ganarme a Cristo. Y esto es lo que necesitamos en este tiempo. Depender de Dios, depender del Espíritu. Ese Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Ese Espíritu Santo que trae la llenura debe permanecer en nosotros. Pero no son simplemente que tengamos el Espíritu de Dios. Tenemos que tener una relación con el Espíritu de Dios. Tenemos que conversar, tenemos que pedirle, tenemos que entregar nuestros labios, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu para que Él nos use, nos unja, nos lleve por el camino. Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla y tú oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es el nacido del Espíritu. Porque cuando venimos al Espíritu de Dios, nosotros estamos en la mano de Dios y el Espíritu de Dios nos lleva de la mano a su verdad. Porque Jesucristo es la verdad. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando nos entramos ahí, sale de nosotros el testimonio de Cristo. Así como salió el testimonio de Esteban, que al final, en el capítulo 7, versos 58, 59 y 60, él fue apedreado. Y al final, él dice, veo los cielos abiertos. Y el Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Los judíos se enfurecían. Se tapaban los oídos para no oír estas cosas. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo lo tenía ensordecido. Y el que está ensordecido por la tiniebla no puede escuchar las cosas espirituales porque no puede resistirlas. Un hombre lleno del Espíritu de Dios o una mujer llena del Espíritu de Dios, sencillamente un demonio no puede verlo de frente. Ellos se tapaban los oídos, gritaban y arremetieron contra él. Y las últimas palabras que aquel varón habló, dijo, Señor, en mis manos, en tus manos, encomiendo mi espíritu. No le tome en cuenta su pecado. El que está lleno del Espíritu perdona. El que está lleno del Espíritu lleva el testimonio de Cristo. El que está lleno del Espíritu recibe revelación de la palabra. El que está lleno del Espíritu camina como caminó Jesús aquí en la tierra durante 33 años. Y ese testimonio de su caminar por la tierra es que nosotros tenemos que seguir llevando a los demás. ¿Podemos? Seguro que sí. Pero no en la carne, sino por el Espíritu. Yo quiero dejarle a usted en su corazón estas cosas. Que usted escudriñe la palabra. En ella está la vida eterna. En esta palabra es la constitución. En esta palabra es la vida revelada al hombre. Estas palabras de Dios. Ahí está la vida revelada al hombre. Una madrugada yo estaba en mi casa. Y dormía eso de las 3 de la mañana, desperté.
tengo la Biblia siempre, la he tenido al lado de mi cama. Cogí la Biblia, desperté sin sueño, porque el cristiano no se devela. Cuando a usted se le ve el sueño es que Dios quiere que usted ore. Y la mejor oración es la de la madrugada, porque es donde usted se siente más cómodo en la cama y a Dios se le da lo mejor. Y cuando tomé la Biblia empezó a latirme como si tuviera un corazón en la mano. Y yo me asombré y digo, pero Señor, esta Biblia late como un corazón. Y dentro de mí podía escuchar cómo me gritaba el Espíritu con voz audible dentro de mí. Es que en mi palabra hay vida. Hay vida en mis palabras. Hay vida en mi palabra. Y me lo dijo 3 veces. Aquí está la vida eterna en este libro sagrado de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Y en este tiempo es lo que el mundo necesita. No son vacunas, es la presencia de Dios en la vida del hombre. No son gobernantes que actúen por su conocimiento, quizás económico, quizás conocimiento de otras cosas terrenales. Necesitan a Dios, lo que gobiernan, para que se pueda solucionar las situaciones que vivimos en este tiempo. Es volverse a Dios. Este es el mensaje que quiero dejar en su corazón. Y usted que está ahí, esta señal especialmente del coronavirus, porque han habido plagas en este mundo, pero nunca más ha habido una plaga mundial que golpeara economía, que golpeara la relación social, que pusiera el mundo a temblar en tan poco tiempo. Un simple virus es una señal de la venida de Cristo. Y por eso es que nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos esa responsabilidad de llevar este mensaje. Primero desatar aquellas vidas atadas. Entonces llevar el mensaje para que puedan escuchar, para que puedan entender, para que puedan ver. Porque el príncipe de la tiniebla tiene este mundo enceguecido, ensordecido, atado. Pero la iglesia de Jesucristo tiene el poder para romper todas estas cadenas. Porque a eso vino Jesús, a deshacer las obras del diablo. Y ha dejado esto en manos de su iglesia. Usted, como iglesia de Jesucristo, debe meditar en esto, entrar en esto para avanzar contra la tiniebla y permanecer firme en el Espíritu de Dios, porque si permanecemos firmes en el Espíritu de Dios, veremos el fruto y el testimonio de Cristo moverse en todas las naciones. Quiero que usted capte esto en su corazón y que usted escudriñe las escrituras. Le hablo de las señales de la venida de Cristo y mucha gente dice sí, pero eso lo están diciendo desde que yo nací. Pero déjeme decir algo y medítelo. Eso que usted dice es verdad. Pero para todo aquel que sale de este mundo, llegó Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted muere sin Cristo, pierde su alma, pierde la vida eterna. Y si usted muere en Cristo, ya llegó Cristo para usted, porque usted no muere. Usted sale de este mundo para entrar a la vida eterna.
el capítulo 4 de Tesalonicenses, verso 13 en adelante, dice que el mismo Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para reunirnos con el Señor en los aires. Óigame bien, si murió sin Cristo, usted no será levantado. Por eso es necesario que usted no busque pretextos que lo pueden llevar a perder su salvación, sino que usted busque a Cristo y entregue su vida al Señor. Entonces, usted puede morir en cualquier momento. Y eso no es una muerte. Sencillamente es salir de este mundo para entrar a la vida eterna. Eso mismo hizo Esteban. Y al final dice, después que pronunció la palabra que le dije anterior, y durmió Esteban. No murió Esteban, durmió. Porque el que sale de este mundo en Cristo no muere, duerme para ser levantado al sonido de la trompeta. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que el que muere sin Cristo no tiene más oportunidad. Hebreos 9, 27. Yo quiero hacer una oración por usted. Si usted quiere recibir a Cristo, yo quiero orar con usted. Romanos 10, 9 dice, si confesare con tu boca y creyere en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con la boca se confiesa para justificación y con el corazón se cree para el perdón de los pecados. Ustedes los que están presentes en esta hora y los que han de ver este mensaje por televisión o por estos medios, usted va a repetir conmigo. Cierre sus ojos, levante sus manos hacia el cielo y diga, Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Y hoy te pido que perdone mi pecado, me lave con tu sangre, porque en esta hora yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo para que yo sea salvo o salva. Gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que el día de tu venida yo me reúna contigo para siempre. Amén. Si usted está enfermo en su casa o donde usted esté y en este lugar quiero orar por su enfermedad, yo le pido en este momento que ponga sus manos sobre donde usted esté afectado. Si es dolama, si es cáncer, si es un hueso roto, puede empatarse. El Dios que hizo los cielos y la tierra también lo formó en el vientre de su madre. ¿Y quién como Él que lo formó para poder restaurar cualquier situación en su vida? Isaías 53 dice que Él llevó sobre sí toda nuestra dolencia, todas nuestras enfermedades, y que el pecado de nuestra paz fue sobre Él, y que por su llaga nosotros fuimos curados. Ponga sus manos, rinda su corazón a Cristo
Crea en este momento que Jesús está ahí. Su presencia, su espíritu está ahí delante de usted. Ponga su mano derecha donde sea su afección. Y oremos. Señor Jesús, tu palabra dice que en la cruz del Calvario tú sanaste tu pueblo. Que por tu llaga tu pueblo fue sanado. Tu pueblo fue curado. Y en esta hora, como ministro de Jesucristo, yo reprendo todas las enfermedades de los cuerpos. Reprendo en el nombre de Jesús toda dolencia, todo cáncer, toda enfermedad, todo coronavirus, toda clase de enfermedad que hay en este mundo. La reprendo en el nombre de Jesucristo y salen de los cuerpos en el nombre de Jesús. Y le declaro sanidad en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Padre, por tu pueblo. Gracias por lo que escuchen este mensaje, que vengan a tu pie. Y te ruego, Padre mío, en el nombre de Jesús, que toda vida atada que escuche este mensaje sea desatado. Y que el Espíritu Santo toque y transforme su corazón para que puedan entender y ser libertados de este flagelo que ataca al mundo, de ceguera, de falta de conocimiento e entendimiento, de sordera. Sea libre para salvación de su alma. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo permanezca para siempre en sus corazones. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Gracias por conectarse con nosotros en la Iglesia Espíritu de Hermandad. Oramos que haya sido bendecido en este día. Nuestro corazón es que todas las personas tengan un encuentro con Dios y sean transformadas. También puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, SBC TV, para mantenerse conectado con nosotros. Si está agradecido por este ministerio y desea ayudarnos a continuar predicando las buenas nuevas de salvación, con sus donaciones puede ir al link que está en la parte de abajo. Hasta la próxima. Bendiciones.